Profesor Oriel Palma. Ahora japonés y también instantes. Profesor, Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. también es. Ay. Bien, me presento antes que todo, totalmente agradecido de poder estar acá. De verdad, agradezco la invitación a esta instancia. Siempre para mí es un gran gusto participar nuevamente para presentar este tópico que está cambiando nuestras vidas. Mi nombre es Oriel Palma y soy traductor egresado de la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente también soy académico en el área de traducción de este mismo establecimiento y también representante de esta iniciativa privada de enseñanza de japonés online llamada Hola Japonés. Y bueno, el tema del día de hoy que conversaremos es relacionado justamente con inteligencia artificial, en este caso el chat GPT y el uso práctico de la enseñanza del japonés. Comencemos. Primero que todo, vamos a ver esto que está acá. Uno siempre cuando piensa en temas de inteligencia artificial, lo primero que se nos viene a la mente es pensar en todas las películas de Hollywood que tocan este tema, ¿o no? Vale pensar, por ejemplo, en la película 2001, una Odisea del Espacio, en Terminator, o también la película homónima de esta charla que es Inteligencia Artificial. Con esta información de inmediato pensaríamos que una inteligencia artificial es una máquina que planea la destrucción del mundo o algo así. Pero a pesar de que todo esto que vemos en la literatura y en el cine es parte del imaginario colectivo, lo que podemos aseverar al respecto de lo que es una inteligencia artificial es algo totalmente distinto, ¿cierto? De hecho, últimamente han salido demasiadas publicaciones relacionadas con esto, es como una especie de boom. Y de hecho, justamente el día de ayer, cuando estaba preparando esta diapositiva, apareció este artículo. Implica incluso que el impacto real de los siguientes 10 años de inteligencia artificial, según los expertos, es algo que va a ser una cosa tan comparable como dice acá, es como lo que está ocurriendo ahora mismo es como pasar de la edad de piedra directamente al 2003 en solamente 10 años. O sea que el tema de inteligencia artificial simplemente va a ser algo revolucionario. Incluso se estima que esto podría ser incluso la siguiente, como prácticamente derribando la revolución industrial. Así que de verdad es un tema que es apasionante y a la vez nos puede ayudar mucho en estos cambios de nuestras vidas. Ahora bien, hemos hablado de inteligencia artificial, de ChatGPT, pero ¿qué es lo que es una inteligencia artificial de por sí? Bueno, una inteligencia artificial o una IA es una tecnología que permite a las máquinas realizar tareas que hasta hace poco solamente podían ser realizadas por seres humanos. Estas tareas pueden incluir la toma de decisiones, reconocimiento de patrones, el aprendizaje y la resolución de problemas. En resumen, la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa que está transformando la forma en que interactuamos con la tecnología y también con el mundo que nos rodea. Se podría pensar que esto es un concepto nuevo, ¿no? ¿Cierto? Que lo estamos viendo hoy en día en estas publicaciones, pero la verdad es que este tema fue acuñado después de la Segunda Guerra Mundial, o sea que tenemos varios años de que existe de por sí ya este término. Yo comencé, de hecho, a escuchar este concepto de inteligencia artificial a mediados del año pasado, cuando comenzaron a circular imágenes creadas con inteligencia artificial, que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, podemos ver acá en esta diapositiva, imaginar un mundo en donde existe Star Wars mezclado con una obra de Ghibli. Es realmente impresionante, y esto que se hace prácticamente en 2 minutos. También no sé si ustedes escucharon hablar de la tecnología de deepfake, que es una tecnología que cambia o reemplaza las caras de las personas y también hacia dentro de este ámbito de inteligencia artificial de aprendizaje de máquinas. Hasta entonces, ese tópico, el fuente de la discusión, se estuvo enfocado netamente en el arte y en el entretenimiento. Sin embargo, no fue hasta noviembre de 2022 en cuanto comenzó esta verdadera revolución. Se lanzó la primera versión del conocido ChatGPT. ¿Eh? ¿Qué es lo que es esto? Es simplemente un lenguaje de inteligencia artificial que emplea aprendizaje profundo para crear textos que simulan la reacción humana. Hasta ese momento nosotros teníamos un estándar que era Google, que era solamente la búsqueda de información para encontrar la vasta, todos los datos que existen dentro del Internet.
Pero hasta ahora, tener un Google que interactúe con uno mismo, que argumente, que nos programe todo en segundos, definitivamente esto es un nivel revolucionario. Tanto es así, esto ya es un fenómeno mundial. Simplemente hablando en cifras, el lanzamiento de ChatGPT rompió récords. En solo 5 días logró llegar al 1 billón de personas. Y en febrero se habla de hasta 100 millones de usuarios diarios. Esto es algo impactante en comparación, por ejemplo, con otras alternativas de redes sociales, en el caso como Instagram, que pasaron 75 días para alcanzar esa cantidad de usuarios. Y por un lado, Spotify alcanzó 150 días para tener 1 millón de usuarios. Bueno, esta maravilla, ¿para qué nosotros la podemos utilizar de manera práctica? Nosotros hablamos que esto es un procesador de texto ya de alto nivel. Entonces, aparte de la creación de texto utilizado sofisticada naturalidad, el potencial de ChatGPT puede utilizarse en distintas áreas, como por ejemplo, puede integrarse en el área médica generando informes médicos y resúmenes de historias clínicas. Pueden hacer incluso, claro, efectivamente, resúmenes de toda esa información, de algún examen quizás. En el ámbito de software, puede crear, probar, incluso explicar el código informático. Y en el área de marketing se está utilizando demasiado para la creación de textos publicitarios que se ajusten a necesidades muy específicas. Ahora la gran pregunta es, ¿nosotros nos podrá ser útil esta herramienta? Bueno, enfoquémonos sobre cómo ChatGPT puede mejorar el aprendizaje del japonés. De hecho, con cosas que yo más o menos he tratado de experimentar. Como modelo de lenguaje, ChatGPT es capaz de procesar grandes cantidades de texto y producir una respuesta natural al recibir una entrada de texto. Esto significa que podemos utilizar ChatGPT para realizar una interacción humana entre un alumno y el programa en sí, lo que hace que el proceso de aprendizaje sea mucho más interactivo y personalizado. Por ejemplo, imaginemos que estamos aprendiendo japonés con un libro de texto. En el caso de tener una pregunta, tendrá que buscar la respuesta en un libro o preguntarle al profesor, que eso es lo que se hace no normalmente. Sin embargo, ChatGPT puede simplemente escribir una pregunta en el programa y obtener una respuesta inmediata en japonés. Además, ChatGPT puede corregir automáticamente la gramática y la ortografía de un alumno o de cualquier persona, lo que puede recibir una retroalimentación inmediata sobre su escritura. Y en este caso, bueno, vamos a mostrar 3 casos prácticos donde podríamos utilizar este programa. Por ejemplo, yo le pregunté en este caso la diferencia entre Tara y Ba. A decir verdad, falta un poco de información. Sin embargo, a nivel general, yo encuentro que es bastante contundente la información que nos da. De hecho, es más, yo podría haber preguntado incluso, dame algunos ejemplos donde puedo ocupar esta misma estructura, y probablemente me lo estaría dando también dentro de sus posibilidades. De verdad, esto es impresionante. Esto simplemente escribí esto que está acá arriba, apreté Enter, y esta es la información que me apareció. Tal cual. Otro caso también, donde puede realizar algunos experimentos con respecto a la creación de contenido personalizado. En el caso, por ejemplo, creé un quiz. Le dije, hagamos un juego de quiz. Me hace una pregunta en japonés y si respondo de manera correcta, me envías un kawamoji divertido. Me dice, claro, conversemos. Y me pregunta, Nihongo de konnichiwa toyu to, eigo de nan to iimasu ka? Y me pone también una carita divertida. Y dice, le pongo hello desu. Correcto. De repente le puedo decir, hazme otra pregunta y vamos a seguir así sucesivamente. Están como evolucionados esta forma de lenguaje que yo incluso puedo ponerle el nivel en el cual yo estoy. Yo puedo decirle, hazme un juego de quiz que esté a un nivel de JLPT N5. También hazme quizás un quiz relacionado en el ámbito de los negocios, en el ámbito de economía. Y todo esto también puede ir procesándose para tener estas respuestas como instantáneas. Otro caso donde también puede jugar es con respecto a la corrección instantánea. Por ejemplo, dice, quiero decir gran aventura en japonés. ¿Me corriges? Y le puse acá, Soreba Daibo Kanda. Dice, la traducción que proporcionaste, esto es una gran botella. La traducción correcta para una gran aventura del japonés es Daiboka. Y le pregunté, ¿en qué me equivoqué? O sea, le pedí una retroalimentación. Me dice, la traducción que proporcionaste es Soreba Daibo Kanda.
se pronuncia Soreba Opo Kanda. En japonés significa es una gran botella. Probablemente la confusión se debió a la similitud entre los caracteres kanji para aventura y botella. Es importante prestar atención a los detalles de cada carácter kanji, ya que una pequeña diferencia puede cambiar completamente el significado de una palabra en japonés. O sea, no es solamente una retroalimentación de decir si está bien o mal, sino que también me argumenta el por qué. O sea, probablemente equivocaste porque se parecen un poco en términos de fonética. Es de verdad impresionante. ¿Puedo dar un paso más adelante para asistir a los profesores? La verdad es que sí, de verdad que puede. Por ejemplo, podemos crear contenido y también realizar una evaluación del mismo contenido. Podemos hacer redacciones de programas de estudio personalizados. Y aquí, en mi investigación, le pregunté, efectivamente. Dije, idea un programa de 3 clases de 1 hora y el contenido es netamente adjetivos en japonés. Entonces, bueno, ya, aquí le propongo un programa de 3 clases de 1 hora para cada una, enfocado en el contenido de los adjetivos en japonés. Yo es más, puedo dentro de estas mismas expresiones, puedo ir mucho más allá, decirle quizás que son personas que no tienen ningún conocimiento de japonés, pueden ser gente que ya conoce cierto nivel de japonés, es decir, puedo personalizar mucho más la experiencia para que esto todavía quede mucho más acotado. Es más, puedo decir, extiende por favor una clase más asociada justamente a este mismo tópico. O sea, es decir, el programa va entendiendo un poco dentro de esta dinámica de lo que yo le quiero presentar. Todo es tan maravilloso en este mundo de la inteligencia artificial. A decir verdad, el programa recién está comenzando. Comenzando. Por lo tanto, tenemos ciertas variables, ciertas desventajas que podemos tomar en cuenta al menos en el uso de esta herramienta. Primero que todo, este programa no tiene conexión a Internet y lamentablemente solo maneja información hasta el año 2021. De todas maneras, igual es bastante bagaje lo que tiene de información, por lo tanto sí podemos utilizarlo como una buena herramienta. También hay que considerar que esto es un servicio, es decir, también existen congestiones de servicio o en mi caso, usando esta misma herramienta, tiene un historial que hasta el día de hoy no lo tengo disponible. Es más, había experimentado con hartas cosas mucho más elaboradas. Por ejemplo, lo que estaba haciendo antes de que desapareciera este historial, estaba creando un juego al estilo de rol japonés, pensado quizás como una dinámica dentro de Dragon Quest, en donde el mismo programa me ofrecía el mundo, le contaba también donde yo quería esperar todo un vocabulario relacionado con JLPT, en N5, me contaba esta historia, me hacía personaje y yo simplemente iba respondiendo a esta historia. O sea, el nivel es tremendamente sofisticado. Sin embargo, desapareció y en eso también se me olvidó también qué cosa había puesto para lograr de nuevo reactivar esta forma. Y también, ojo con esto, y es muy importante, tiende a cometer alucinaciones y errores. Por lo tanto, también hay que tener mucho ojo. No hay que depender tanto de este chat. Y le voy a mostrar, por ejemplo, yo le pregunto, ¿cómo puedo ayudar ChatGPT a la pronunciación del idioma japonés? Y dentro de toda la información que me da, me dice, ChatGPT puede proporcionar audios de hablantes nativos de diferentes regiones que pronuncian palabras y frases comunes, siendo que eso no es posible. Lamentablemente, como no tiene conexión a Internet, no puede tener acceso a archivos multimedia, por lo tanto, es imposible que lo haga. Así que, ChatGPT es un mentirosillo. Así que, de verdad, tiene esas desventajas que nosotros tenemos que tomar en cuenta siempre. ¿Bien? Aunque ChatGPT es impresionante en su capacidad para generar lenguaje, puede cometer errores sin duda y también producir respuestas inexactas y confusas. Además, dentro de la enseñanza del japonés, ¿qué nosotros podemos encontrar? Como modelo de lenguaje, ChatGPT no tiene la capacidad de percibir el habla humana y la pronunciación correcta del japonés, y por lo tanto ChatGPT no puede proporcionar retroalimentación sobre la pronunciación e intonación del usuario. Por lo tanto, es una parte importante que se pierde dentro del aprendizaje del idioma. Además, ChatGPT puede tener dificultades para reconocer las diferencias
entre el uso de los distintos niveles de cortesía y formalidad del japonés, así como también la complejidad de la escritura del idioma, de escritura y trazo. ¿Bien? Por supuesto, es muy difícil, ¿cierto?, tener este input o este ingreso de poder escribir en japonés, que es algo que es sumamente importante, sobre todo en los primeros meses y quizás años de enseñanza. Y por esa razón, creo que, o así como también me lo cuenta él, es muy complicado comenzar a acceder dentro de ese nivel. ¿Qué nos depara el futuro de ChatGPT? Y si nos imaginamos que ChatGPT en alguna instancia puede estar conectado a Internet, o que puede analizar archivos multimedia o conectarse en un mundo quizás de realidad virtual, podría ser así como que ChatGPT cree un entorno en donde quizás exista, no sé, por ejemplo, estamos en periodo de primavera, exista un Hanami, y de repente nos metan esta experiencia inmersiva. Definitivamente las posibilidades se pueden multiplicar. Hay que seguir experimentando con esta nueva tecnología y entender los usos prácticos para tener más unas herramientas de metodología de la enseñanza. Es más, ChatGPT es solamente una empresa que está dedicada netamente a este sistema de inteligencia artificial. Esto generó un desbalance, sobre todo en las empresas más grandes de tecnología, sobre todo en Google, que Google había sido hasta el rey hasta el día de hoy, que logró tener un espacio de código rojo. Eso quiere decir que Google está un poco complicado y preocupado justamente con esta nueva herramienta. Lo va a hacer, está haciendo lo mismo Microsoft y también otras empresas. Pero creo que también está pensando en esto mismo. Es decir, que esto ya va embarcado directamente a una nueva economía y a la vez también a un nuevo periodo de investigación respecto a esta inteligencia artificial. Al principio se pensaba que todo el tema de realidad virtual era como el futuro, pero finalmente esto lo destronó. Con respecto a las conclusiones que he logrado en base a este uso de esta herramienta, bueno, ChatGPT es una herramienta muy prometedora en la enseñanza del japonés, ya que puede proporcionar una retroalimentación personalizada y detallada sobre la gramática. El vocabulario y la fluidez de la conversación también en tiempo real lo está también mejorando cada vez más. Como les digo, ya muy poco tiempo al menos lanzado al público, por lo tanto esto va en mejora constante. También es muy buena, es muy positivo el tema de los diferentes niveles de habilidad que puede tomar también este chat y por lo tanto esto puede provocar una experiencia mucho más interactiva e inmersiva dentro de los mismos estudiantes. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que ChatGPT no puede jamás reemplazar por completo a los profesores de japonés humano y que la interacción cara a cara sigue siendo parte importante de este proceso de aprendizaje. Además, el aprendizaje en sí también requiere una práctica constante y exposición al idioma en situaciones reales de la conversación, por lo que puede ser muy difícil de repente de replicar completamente un entorno virtual. En general, la integración de ChatGPT con otra tecnología de aprendizaje, como aplicaciones de vocabulario, tutoriales de gramática, ejercicios de conversación, puede proporcionar una experiencia mucho más completa y personalizada para los estudiantes. Y además, con el continuo avance de todos estos modelos de lenguaje, es posible que ChatGPT y otros sistemas desempeñen un papel mucho más importante en la enseñanza de idiomas en cualquier otro contexto en el futuro también. Así que, de verdad, me quedo con esta frase, que incluso la tengo del año pasado, hoy nuevamente y más que nunca, nuestro presente marcará el futuro. Así que, domo arigatou gozaimashita por esta oportunidad. Muchas gracias, Roger. Sí, sí. Ahora vamos a tener tienen preparado preguntas, pero profesor Andrés tiene que salir del Zoom, entonces, para profesor Oriel, esperamos preguntas o comentarios, por favor. Sí, Sí. Ya. Desde Perú, Eh, una pregunta es que, ¿cómo podría usar ChatGPT en clase? ¿Es posible como para, permitir a los estudiantes usar ChatGPT en clase o tarea?
Por supuesto que sí. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos alimentar este chat de manera con el contenido que nosotros queramos. Es decir, nosotros podemos, por ejemplo, tomar ejemplos que ya tengamos, quizás del libro Mina no Nihongo, todos esos mismos ejemplos, escribirlos en el mismo chat GPT y que nos promueva. Por favor, hazme estos mismos oraciones, pero dentro de otro contexto, con otro vocabulario, que los alumnos conozcan. Entonces, con eso se puede procesar un material distinto, cosa de hacer una pregunta totalmente original, ¿cierto? Que no esté dentro del mismo libro. Eso podría ser por un lado. Lo otro también podría ser quizás, es que no encuentro una historia, solo cuéntame una historia sobre algo y por favor, indícame, ¿cierto? Algunas posibles preguntas de comprensión relacionadas con este texto que tú me estés dando. También puede funcionar de esa manera. También puedo decirle, dame una lista quizás de vocabulario que estemos utilizando en clases, ¿cierto? O quizás con los kanjis que sean más complicados de entender de este mismo vocabulario. O sea, en realidad las posibilidades son como infinitas. Simplemente acá, bueno, la herramienta está ahí. Ahora tenemos que tener nosotros un nivel de abstracción bastante mayor para ser más creativos y ver qué cosas más nosotros podemos generar con esta herramienta. Muchas gracias. Es difícil, pero hay muchas posibilidades. Claro, cuando eso no está Sí. pasando actualmente, cuando nosotros tenemos los libros, nosotros siempre estamos asociados a lo que tenemos el libro, pero ¿qué pasa ahora cuando nos abren una ventana, ¿cierto? Es como que no está en el libro, sino que tenemos una biblioteca, y después de la biblioteca tenemos algo, no sé, un mundo completo con información. Creo que de verdad nosotros nos quedamos un poco mareados y tambaleando, y quizás, ¿qué podemos hacer más allá? Y acá yo creo que como profesoras tenemos no solamente que estar en sí preocupados netamente de la gramática, ahí tenemos que abrirnos al abanico de la vida real en sí, o sea, ajustarnos a lo que está pasando en el día a día. Podemos de repente complementarlo quizás con material o con cosas que a los alumnos directamente les guste o estén en boga hoy en día. Nosotros, bueno, ya sabemos que esto está con un sesgo de hasta el 2001, pero nosotros podemos enseñarles cosas que tengamos en el día de hoy y en base a eso generar material y generar contenido que sea justamente actualizado.